Violencia machista en las aulas de las universidades. Un ensayo de Inma López Francés y Pablo Tapia. Resumen. El presente estudio tiene como propósito aportar datos acerca de las percepciones del estudiantado universitario sobre la igualdad y la violencia machista de dos universidades, Universitat de Valencia, España, y Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Se llevó a cabo una investigación plurimetodológica, cuestionario y grupos de discusión con el fin de valorar la situación actual, estableciendo diferencias y semejanzas en función del rol de la universidad, el profesorado universitario, la formación, las intenciones, la percepción de la violencia machista y el lenguaje inclusivo. La muestra está formada por 835 estudiantes, España 435, México 400. Los resultados apuntan que en ambas universidades siguen existiendo elementos que generan desigualdad, discriminación y violencia machista. Estos hallazgos han de servir para tomar decisiones en el contexto universitario que permitan erradicar todo atisbo de violencia machista. Introducción. Nuestra pesquisa parte de una perspectiva crítica y feminista. El feminismo no es una teoría más, es una conciencia crítica que resalta las intenciones y contradicciones que encierran los discursos. Ese es el espíritu, una teoría de la justicia que ha ido cambiando el mundo. Es la linterna que muestra las sombras de todas las grandes ideas gestadas y desarrolladas sin las mujeres en ocasiones a costa de ellas. Democracia, desarrollo económico, bienestar, justicia, familia, religión. Su luz es la justicia que ilumina las habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios y los abusos. Por ello, nos ponemos en marcha por las silenciadas, las humilladas, vilipendiadas, ultrajadas, cosificadas, traficadas, maltratadas, acosadas, violadas, asesinadas, por las que se mantienen en pie porque las posibilidades de su contexto lo permiten, por las que aún desprovistas de todo apoyo también lo hacen, por las que callan porque han de decir, por las que callan, por las que han de decidir entre el silencio o la muerte, por las sexualizadas, racializadas, generizadas y sexuadas, por las mujeres transexuales y las cisexuales, por las que se mantuvieron en pie de guerra y resistieron, por aquellas que lo hacemos ahora y por las generaciones que vendrán, por todas ellas, pues la lacra que todas ellas asedia es responsabilidad de todos, todas y todes.
y es que en pleno siglo XXI existen elementos estructurales que oprimen a todas las mujeres, impidiendo que se desarrollen en igualdad de condiciones. En nuestra investigación pretendemos indagar si del mismo modo que ocurre en el resto de ámbitos sociales y culturales en la universidad, también hay situaciones discriminatorias hacia las mujeres, mostrando la problemática de la violencia machista como una cuestión que no conoce fronteras y que afecta la convivencia en dicho espacio. El objetivo de aprender a convivir forma parte, al menos de forma implícita, de todo proceso educativo. El informe Delors 1996 resalta 4 pilares como esenciales para la educación del siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Y alude a este último, el aprender a vivir, como la utopía que es prioritaria alcanzar. En este aprender a convivir no se busca únicamente transmitir unas determinadas estrategias y habilidades para resolver conflictos, sino que se quiere construir una nueva cultura y relaciones sociales donde la violencia no tenga cabida. Bajo todo esto nos preguntamos: ¿las universidades son espacios libres de violencia? ¿Son espacios donde las personas están aprendiendo teórica y prácticamente a convivir? 1. Violencia machista, un conflicto mediable. El presente artículo forma parte del monográfico que lleva por título Convivencia, resolución de conflictos y mediación. Por ello, también va a intentar responder a la pregunta: ¿es la violencia machista una cuestión mediable? Una definición clásica acerca del concepto de conflicto es la ofrecida por De Bono como choque de intereses, valores, acciones y direcciones. Se aplica la palabra conflicto donde el momento en que este choque tiene lugar, incluso cuando haya un conflicto potencial, esto significa que ya hay un conflicto de dirección, aunque el choque aún no se haya producido. Tradicionalmente, el conflicto ha sido cargado de connotaciones negativas. Viana, 2012, afirma que, de forma general, en las culturas occidentales predomina una concepción negativa del conflicto derivada de la ideología tecnocrática conservadora que lo presenta como algo negativo, no deseable. Estamos de acuerdo en que se trata de descubrir la perspectiva positiva del conflicto, considerándolo como algo consustancial al ser humano, inherente a las organizaciones e incluso deseable y necesario para el avance y el desarrollo tanto personal como social. En este sentido, el uso de la mediación en el tratamiento de conflictos es el camino hacia la erradicación de la exclusión como forma de relación social. Sin embargo, podemos situar la violencia machista es un conflicto de intereses entre hombres y mujeres. Se trata tan solo de valores contrapuestos, una lucha ideológica, una disputa de poderes, o se trata de algo más. En sí, la violencia machista es
interseccional, abarca numerosas esferas de la vida política, económica, profesional, social y personal, tanto en el ámbito de lo público como de lo privado. Violencia machista en las aulas de las universidades. La diversidad de experiencias de discriminación en que se inscriben las mujeres puede y debe complementarse con un análisis teórico general cuya génesis se encuentra en la propia existencia empíricamente contrastable de que existe una estructura de dominación y hegemonía masculina en todas las sociedades. Por ende, no se trata de problemas aislados, diferenciados radicalmente entre sí y propios de una o varias relaciones interpersonales que se dan en el marco de un contexto concreto, unos sujetos y unos procesos propios, privados, puntuales y experiencias derivados del devenir de unas relaciones que se ven deterioradas por el tiempo o las circunstancias vitales de quienes la forman, sino que la violencia machista responde a una estructura universal inscrita y presente en todo el planeta Tierra, que se mantiene más allá de las diferencias sustanciales de cada momento, relación y en todas las formas sociales. Además, Bell y Smith indican que un conflicto mal gestionado puede llevar al bloqueo en la comunicación, restringiendo informaciones importantes, distorsión deliberada de los hechos para defender una posición, rompiendo la coalición de grupo y formando emparejamientos o subgrupos, propiciando de este modo una lucha de ganadores, perdedores, pero imposible de resolver. Algo que ni siquiera se acerca a las verdaderas consecuencias de la violencia machista explicitadas por el equipo de mujeres. Para la salud, la conducta violenta tanto en el terreno físico como en el psíquico, va causando un deterioro en la mujer que se manifiesta en una auténtica sumisión a los deseos y órdenes del agresor. El agresor llega a tener un control y dominio de la mujer que hace cada vez sea más inflexible, por lo cual la violencia continúa su ciclo de intensidad creciente y la mujer llega a perder su propia identidad para convertirse en una posesión más. Las distintas configuraciones de violencia machista son numerosas, si bien no son percibidas con una gran gravedad homogénea, puesto que a pesar de los esfuerzos aparentes a nivel estatal en sensibilizar a la sociedad acerca de la violencia machista y sus características, parece ser que no es suficiente cuando en una encuesta realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tan solo un 44% de hombres de entre 15 y 29 años perciben la violencia machista como extendida frente a un 63% de mujeres, ambos coincidiendo en que este tipo de violencia específica se proyecta sobre todo en los salarios y la posibilidad de compaginar vida laboral y familiar. Además, es el mismo estudio que recoge que
Todas las formas de violencia suscitan el mismo rechazo. En concreto, aquellas formas de violencia de control suscitan polaridades, mientras que un 67%. Además, el mismo estudio recoge que no todas las formas de violencia suscitan el mismo rechazo. En concreto, aquellas formas de violencia de control suscitan polaridades, mientras que un 67% la rechaza, un 33% recibe como aceptables actitudes tales como controlar los horarios de la pareja, o decirle a esta cosas que puede o no puede hacer. Así pues, con todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que la violencia machista no es compatible con la definición de conflicto, dado que su circunstancia y epistemología no concuerdan con la de este concepto. Además, tampoco las consecuencias de una mala gestión de conflictos y de la violencia machista presentan ninguna aproximación o similitud significativa. Sumado finalmente a la especificidad que aporta Núñez a este tipo de violencia concreta, afirmamos por tanto que la violencia machista ni es conflicto, ni es mediable. Violencia machista, ¿qué es entonces? Como recogen diversas autoras, la violencia machista se articula en y desde un aparato ideológico que comprende valores, creencias y acciones traducidas en roles asociados a características diversas que pueden variar en función del sistema político, económico, social y cultural, normalmente al aparato sexo-género, sexo-biológico asignado al nacer, que se vincula intrínsecamente con el género, algo que varias y varios autores negarían bajo el espectro de la teoría Kerr, donde la figura del varón se postula como suprema, absoluta y contenedora de todo poder, construyéndose a sí mismo como sujeto activo político y tornando a todo aquello que bajo su cosmovisión no es natural, activo o sujeto, en antinatural, pasivo y objeto, en este caso la figura de la mujer. Todo ello se establece y posibilita a través de configuraciones donde se sitúa la figura del hombre en el centro, androcentrismo y sociopolítico y económico de todo, situando a las mujeres en una posición desprovista de todo poder y reconocimiento, identidad, otredad y dignidad, vulnerando de forma severa sus derechos humanos. En una palabra, hablamos de patriarcado, o al menos de eso se habló, especialmente hasta las décadas de los 60 y los 70. A lo largo de los años posteriores, las investigaciones y conceptualizaciones en torno a los feminismos que han proliferado tímidamente y ahondado más en la cuestión en sí, en la nariz, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la lucha feminista, entre otros factores, han permitido una rápida evolución y ampliación de los imaginarios feministas, su alcance e impacto. Así,
El patriarcado, así, al patriarcado se le suma un prefijo cargado de significancia, hetero, pese a que Fontanella realizará una brillante labor en su definición de patriarcado, explicitando su alcance público y privado, interclasista e intragénero, individual y colectivo, así como de sus medios pacíficos y violentos. La complementación que realiza Silva es impecable. Comillas. El heteropatriarcado se basa en la aceptación de un único modelo de familia universal compuesto tradicionalmente por una pareja heterosexual, así como en la perpetuación, reparto y legitimación social de una serie de roles para hombre y mujer. El poder de dominación del hombre sobre la mujer desde la heterosexualidad, o si se quiere, desde la heteronormatividad, excluyendo otro tipo de relaciones afectivos sexuales. En suma, la violencia machista heteropatriarcal o de género se encuentra apoyada y legitimizada por un sistema que crea y proyecta la división social basada en los roles de género, sujetos a su vez a un sistema dicotómico sexo-género y su derivada desigualdad y violencia múltiple proyectadas a través de y desde los parámetros previamente mentados hacia las mujeres. Podríamos afirmar que esta colosa problemática es una cuestión de datos. OIG de América Latina y el Caribe, ONU Mujeres 2017. 1. El 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero en algún momento de su vida. 2. Aquellas que han sido víctimas de violencia física y o sexual tienen más del doble de posibilidades de tener un aborto, casi el doble de sufrir depresión, entre otros, y en determinadas regiones 1.5 veces más posibilidades de contraer VIH. 3. En prácticamente la mitad de los casos de mujeres víctimas de homicidios en el mundo en 2012, el autor fue un familiar o compañero sentimental, frente a menos del 6% de hombres asesinados en ese mismo año. En 2014, en 25 países de América Latina y el Caribe, un total de 2.089 mujeres fueron víctimas de feminicidio. El feminicidio comprende un vasto conjunto de situaciones: muertes provocadas por mutilación, violación, palizas, persecuciones, muerte de brujas en Europa, las inmolaciones de novias y viudas en la India y los crímenes de honor en algunos países de América Latina y Oriente Medio. Más de 750 millones de mujeres que viven actualmente en todo el mundo han vivido un matrimonio infantil forzado, algo que suele dar lugar a embarazos precoces no deseados, al aislamiento socioafectivo, la interrupción de la escolarización y la propensión a sufrir violencia física y psicológica.
al menos 200 millones de mujeres y niñas que viven actualmente han sufrido la mutilación genital femenina. Las mujeres y niñas representan el 71% de las víctimas de trata de personas, casi 3 de cada 4 con fines de explotación sexual. Una de cada 10 mujeres de la Unión Europea declara haber sufrido ciberacoso desde los 15 años. Incluye correos electrónicos o mensajes no deseados sexualmente, explícitos y ofensivos, así como intentos inapropiados y ofensivos en redes sociales. En al menos 27 universidades de Estados Unidos, en 2015, el 23% de las estudiantes universitarias de pregrado declararon haber sufrido algún tipo de agresión o conducta sexual indebida. En 39 países de 5 regiones distintas, el 82% de las parlamentarias encuestadas declararon haber experimentado alguna forma de violencia psicológica durante su mandato. Comentarios, gestos e imágenes de índole sexual, machistas o humillantes, amenazas y acoso. Aunque los datos no son todo, recordemos, son una pequeña muestra de realidad. Existen muchos países y regiones que se niegan a ofrecer los datos acerca de la violencia machista, y los que han posibilitado recogerlos no representan una muestra total de las tantas y tantas realidades de mujeres diversas alrededor del globo. ONU Mujeres 2017. No es una simple cuestión de datos, es una cuestión de injusticia, bienestar social y convivencia. Violencia de género en las universidades. Tal y como se menciona en el apartado anterior, la violencia machista es una cuestión interseccional que abarca el total espectro de nuestra vida y nuestras vivencias. Podemos verlo quizás más claramente tras los numerosos datos aportados por los organismos supranacionales. Hablamos de economía, sanidad, seguridad, política, derechos y educación, entre otros. Se concentrará ahora el foco de atención en esta última, más específicamente en la educación superior universitaria. No obstante, con tal de que el estudio de este ámbito y cómo podría afectar o no al combate feminista del heteropatriarcado tenga sentido, debemos plantearnos si el objetivo principal de la universidad es la reproducción del orden social existente o la transformación social. La institución ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, siendo un espacio diseñado por y para las élites en sus primeras configuraciones del siglo XX, pasando por una apertura a las clases trabajadoras en la segunda mitad y a una posterior masificación. Y ahora, ¿de qué tipo de universidades hablamos en el siglo XXI? En palabras de Gadavid, hablamos de un enfoque empresarial y capitalista de la universidad de tipo empresa de servicios, en la que la calidad educativa y formativa es una sombra situada en la periferia de la importancia, mientras que el interés económico se sitúa en el centro, constituyendo así
lo que debería ser un espacio didáctico de formación, aprendizaje y experiencia en un ente administrativo, tomando el saber y la vivencia en bienes de consumo y mercancías sujetas a las leyes del mercado y su lógica utilitarista. No es de extrañar, por tanto, que la esencia que vertebra las instituciones universitarias copien y reproduzcan los modelos socioeconómicos de las sociedades a las que están sujetos, machistas y patriarcales. Encontramos así en el contexto del Estado español numerosas investigaciones que indagan en este reflejo mercantilista heteropatriarcal que se traduce en nuestras universidades en violencia machista. En el estudio llevado a cabo por Ferrer, Ramis, Torre y Navarro, realizado con 1.395 estudiantas y estudiantes universitarios de las Islas Baleares, se revela que subsisten creencias erradas. La víctima es culpable en determinadas circunstancias de que la golpeen y de que sufra asalto sexual, que conlleva ciertas actitudes que toleran la violencia machista. Reconocen que es un factor de riesgo que hay que prevenir, siendo un indicador clave para la prevención haber recibido formación específica en la temática, puesto que el estudiantado muestra actitudes menos favorables hacia la violencia al haberla recibido, como también hayan Macías y otros. Valls, Flecha y Melgar 2008 muestran en su estudio realizado en las universidades de Barcelona, Lleida, Rovira y Virgili y la Universitat Nacional d'Educació a Distancia que una de las principales dificultades para la erradicación de la violencia machista es que no se reconocen algunas de las situaciones que se definen como violencia machista, ya que de forma general el 14% de las encuestadas afirmaba haber sufrido violencia machista en el ámbito universitario y al preguntar manifestaciones concretas, un 44% admitió vivirlas. Además, la investigación anota que en los ambientes académicos, entrevistas, momentos de la encuesta, las chicas tenían reparo en admitir ser víctimas de violencia en situaciones de íntimas. Lo revelaban con mayor facilidad. González y Mora expone que las mujeres de la Universidad de Valencia también sufren violencia machista, con una muestra de 3.404 personas procedentes del personal de la administración y servicios, personal docente e investigador y estudiantado. Se revela que el 30.05% han sufrido o sido testigos en su entorno más próximo de una situación de violencia machista, suponiendo un 20.03% ocurrido dentro de la universidad. Algunos datos a destacar son: 62.02% tuvieron problemas de salud psicológica. 2. Un 37.09% repercusiones en el entorno laboral.
3. Aislamiento social y problemas de salud física entre un 29% y un 22%. 3. Repercusiones económicas y cambios de lugar de residencia alrededor de un 12%. Estas son solo algunas de las investigaciones realizadas en el contexto del Estado español. Recordemos que no solo se trata de datos, estos datos recogen vivencias en algunas ocasiones insoportables y explícitas, en otras soportadas largo tiempo e implícitas, pero siempre injustas y altamente vejatorias. Como podemos observar, las universidades españolas parecen no ser un espacio seguro tampoco para ellas, algo que, como se muestra a continuación, no es un caso aislado que solo ocurra en este país. En México, más concretamente en la Universidad de Guadalajara, también ocurre. Con detalle, Enciso y Rico 2009 muestran en su investigación que existe una aparente igualdad en consonancia con la normativa que oculta formas de discriminación vinculadas a los esquemas tradicionales asignados a cada género. A pesar de los esfuerzos a nivel normativo, ponen de relieve la existencia de una cultura institucional que implica de forma muy integrada la naturalizada, una práctica machista, misógina y homófoba que genera diversos fenómenos difícilmente reconocibles por ser considerados naturales que provocan inequidad de género. Palomar 2009-2011 enfatiza la necesidad de conocer y visibilizar la cultura institucional de las universidades, alumbrando los cimientos sobre los que se establecen relaciones y reglas institucionales que reproducen las prácticas sociales, planteándose algunas preguntas como cuáles son las normas escritas o no que cumplen una función reguladora de las relaciones de género en la vida comunitaria, cómo se expresa y se produce el género en el lenguaje y estilo de comunicación propios de la universidad como parte de su identidad, cómo se construye y se refleja el género en los materiales que produce la comunidad universitaria y que presenta la imagen institucional. ¿Cuáles son las ideas implícitas o creencias subyacentes sobre las personas y la institución? ¿Qué prácticas institucionales son utilizadas para en relación con el género de la universidad? Concursos de belleza, presencia de decanes mujeres en los espacios académicos, narrativas de violencia de género, etcétera. A partir de sus investigaciones, considera que se han logrado modificar algunos prejuicios ideológicos en referencia al género. Sin embargo, también sostiene que la equidad de género es un problema en el campo universitario, ya que la cultura universitaria tiene un trasfondo sexista y discriminatorio. A través de los datos aquí expuestos podemos aseverar que el espacio universitario no es un espacio seguro para las estudiantas universitarias. Paz y PDI femenino, lo que mengua o inutiliza por
absoluto las posibilidades de estas mujeres de su desarrollo personal, social y profesional, aunque cabe destacar el problema no radica únicamente en las malvivencias que tiene el impacto de la violencia machista interseccional en la universidad para con la sociedad de la que forma y es a su vez parte. Macías y colaboradores pone en especial atención su estudio a la formación y socialización de género, comillas. Estas creencias machistas están muy interiorizadas, es decir, los mecanismos a través de los cuales se siguen transmitiendo el sexismo y la violencia son tan generales, profundos y a veces sutiles que además de transmitir un modelo de no sexista de relaciones en el ámbito universitario, se deben incluir en el currículum académico universitario contenidos específicos para minimizar estas creencias y mejorar la actitud ante el problema. Así, la universidad se postula como un agente vital en lo que refiere a la constitución, percepción y trato de género, de los géneros. Es por ello que tiene una gran responsabilidad feminista y social a la que se ha de prestar atención y evaluar no solo a la institución como tal, sino a nosotras y nosotros mismos como agentes activos que participan de estos procesos. Es preocupante que la violencia machista esté tan profundamente extendida y arraigada en todos nuestros ámbitos y niveles. Recordemos que la violencia machista no es solo la agresión física explícita, sino que, como recogen las investigaciones anteriormente expuestas en el marco teórico anterior, se manifiesta a través de una gran y diversa entidad de formas y colores. Así, no incluir autoras en una guía didáctica es violencia machista. Por ejemplo, debemos hacer lo posible por ofrecer resistencia a este fenómeno, caminar hacia una equidad justa y real, y la universidad juega un papel muy importante. Consideraciones metodológicas. El objetivo general de la presente investigación se centra en interpretar las percepciones del estudiantado de la Universitat de Valencia en adelante V y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en adelante UAM hacia la igualdad y prevención de la violencia machista. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario elaborado ad hoc y grupos de discusión. Con los ítems formulados se pidió una comisión compuesta por jueces y juezas que valoraran con una gradación de 1 a 10 los ítems presentados en función de los siguientes criterios: claridad e idoneidad, pertinencia y consistencia. A partir de la valoración de los expertos y expertas se realizó una prueba piloto y el resultado fue la reformulación, eliminación de varios ítems. Se utilizó el programa estadístico SPSS 19 para someter los datos a un análisis de fiabilidad y validez con el fin de lograr un cuestionamiento depurado. Tras
los análisis recomendados, se obtuvo un cuestionario de 40 ítems agrupados en 5 ejes y con una fiabilidad final de 0.833 y una varianza total explicada de aproximadamente 60%. En el cuestionario se usó una escala tipo Likert de 5 opciones: 1, total, desacuerdo; 2, indiferente; 3, 4, de acuerdo; 5, totalmente de acuerdo. Se calcularon muestras representativas para aplicar el cuestionario con un nivel de confianza de 95% y un error de estimación de 5%, obteniendo un tamaño de 380.99 sujetos en la V y 374.41 en la WAIN. Se constituyó un muestreo estratificado proporcional por género y ámbito de conocimiento. La muestra final fue análisis de los resultados. Se realizaron los siguientes análisis: normalidad muestral de datos, análisis descriptivo y de frecuencia, gráficos y estudio de las correlaciones entre los diferentes ítems. A partir de los resultados obtenidos se contrastaron con los testimonios recopilados en los grupos de discusión. La posibilidad de someter los datos recopilados a análisis cuantitativos y cualitativos rigurosos hace más accesible el estudio de las variables incluidas en la investigación, permitiendo operar una mayor precisión. De este modo se supera de las limitaciones clásicas que se presuponía a las investigaciones relacionadas con aspectos sociales, culturales y o personales, su falta de rigurosidad y cientificidad. En este artículo se expone el resultado de estos análisis cuantitativos y cualitativos a través de la discusión de los datos más relevantes, no como una cosecha de cifras, sino mostrando de forma crítica y comparada las percepciones del estudiantado hacia la igualdad y la violencia de género en la V y la UAM. La discusión se elabora a partir de la triangulación entre cuestionarios, todos grupos de discusión, las observaciones anotadas y los puestos teóricos de investigación. Es importante destacar que, con el fin de agilizar la lectura y el análisis, hemos combinado las 5 categorías de la escala Likert en 3: de acuerdo, valor 4 y 5; indiferente, valor 3; y en desacuerdo 1 y 2. Discusión de los resultados. En primer lugar, respecto a la función que el estudiantado le asigna a sus universidades hacia la formación en igualdad y prevención de la violencia de género, comparativamente hablando, el estudiantado de la Universidad de Valencia presenta porcentajes ligeramente más elevados, de acuerdo a considerar que es función de la universidad formar en la igualdad entre mujeres y varones. Debiendo constituirse también en un referente social, 75% en la Universidad de Valencia frente a un 51% en la Universidad Autónoma de Morelos.
En los grupos de discusión de la Universidad de Valencia, una de las participantes se manifestaba en el sentido: si es competencia de la universidad, ¿por qué, aunque no se haya hecho bien antes, el proceso de aprendizaje es a lo largo de toda la vida, lo cual la universidad sí tiene que encargarse de ello? En este sentido, no ha de olvidarse tampoco que existe una parte del estudiantado que muestra en desacuerdo al considerar que es función de la universidad educar en el valor de la igualdad, 13% en la Universidad de Valencia y 25% en la Universidad Autónoma de Morelos, haciendo entrever que el tándem universidad y formación en igualdad como una cuestión de justicia y ética no es una cuestión sine qua non, sino que también existen resistencias. En el análisis también aparece la figura del profesorado universitario. La imagen representa discrepancias entre las expectativas y la realidad percibida. Un porcentaje elevado del estudiantado cree que es responsabilidad del profesorado universitario formar en igualdad y prevención de la violencia de género. Aquí haremos una nueva pausa y continuaremos después de esta pausa.